Muy buenas noches a toda nuestra audiencia del programa En la Mira, Casuística en Seguridad. Hoy, jueves 13 de febrero del año 2025. Bienvenidos a nuestro programa número 19 de En la Mira. Un saludo especial de parte de Conversando con el oficial de protección de Ecuador y de la Asociación Internacional de Miembros de Cuerpos de Seguridad y Emergencias, capítulo Colombia, AIMS. En el día de hoy, jueves, nuestro segundo jueves del mes, vamos a continuar hablando sobre el tema que está candente, que está al día en todos los medios de comunicación y que afecta bastante el tema de la seguridad ciudadana, y es el tema de las deportaciones que se han venido generando desde los Estados Unidos hacia los diferentes países en Latinoamérica. Vamos a hablar de el impacto que podrían generar estas deportaciones de Estados Unidos hacia Latinoamérica, cuáles son esos desafíos y cuáles serían esas consecuencias para la seguridad ciudadana, teniendo en cuenta que es una cantidad de población que regresa a nuestros países y que de una u otra forma, si se fueron para Estados Unidos buscando un mejor futuro, es porque en donde estaban no lo encontraron, no lo vieron o no tuvieron esa oportunidad para mejorar su condición de vida, su nivel de vida, su estatus social. Ahora regresar nuevamente a sus países, ¿qué nos conlleva o qué les conlleva a estas personas deportadas en cuanto a seguridad ciudadana? Sin estigmatizar y sin querer decir que todas aquellas personas que han sido deportadas de los Estados Unidos es porque sean delincuentes o pertenezcan a bandas delincuenciales, pero sí tenemos que entender que dentro de ese conglomerado de personas deportadas también existen bandidos que se han ido hacia los Estados Unidos huyendo de la justicia de cada uno de nuestros países y que allá los tuvieron y no los regresaron, como hemos visto claramente, como es el caso de la banda del Tren de Aragua, banda delincuencial transnacional organizada, que lo hemos visto, sus deportaciones hacia Venezuela y otros hacia la cárcel en Guantánamo, en Cuba. Así que, pues bienvenidos. Esta noche vamos a continuar y vamos a tratar el tema de estas deportaciones, cómo afecta a nuestro vecino país, el Ecuador, y para ello contamos con una gran invitada que más adelante la vamos a presentar. Así que, Edison, buenas noches, bienvenido. ¿Cómo estás, Henry? Qué gusto, amigos, que están viendo este programa, como siempre, el segundo del mes, lo que tiene que ver con este interesante tema, y que vamos a analizar, obviamente, con una excelente profesional ecuatoriana, que va a participar también de la Cumbre Internacional de la Mujer con Seguridad, les adelanto, y ya vamos, ojalá, poder hablar un poquito de ello también con Natalie sobre esta situación. En todo caso, bueno, ya hablé, ya presenté de alguna manera el nombre. Tenemos el gusto y el honor de contar con la presencia de Natalie Logroño. Natalie, ¿cómo estás? Muy buenas noches, qué gusto que estés con nosotros. Hola Edison, hola Henry, un saludo para ti y para tu importante audiencia. Hola Muchísimas Natalie, buenas noches. gracias. Bueno, Natalie Carolina Logroño García tiene estudios penales, estudios jurídicos especializados en el campo del derecho penal, con calificación internacional en calidad de servicio por Leaders League en Ranking Films 2024. Actualmente laborando como abogado penalista. También ha formado parte de la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales en la Asamblea Nacional como asesora número 1. Asesora de la Dirección Ejecutiva en temas de seguridad ciudadana en la Asociación de Municipalidades del Ecuador. Así también como coordinadora de la Unidad de Sitios Generados de Inseguridad en la Secretaría General de Seguridad del Distrito Metropolitano de Quito, en la Comisaría Nacional de Policía. Es analista de escuelas legislativas en la Asamblea Nacional. Bueno, entre otras cosas, una experta en lo que tiene que ver justamente con este tipo de temas
vinculados a su profesión, como comenté, es abogada, y una excelente profesional en lo que tiene que ver justamente, excelente y destacada profesional en el Ecuador en temas de seguridad. Bueno, muchísimas gracias nuevamente, Natalie. Es, como dije hace un momento, un gran honor que estés con nosotros. También, como había comentado hace un instante, robándome unos segundos nada más, lo que nos ha traído acá, Natalie, como les había comentado, va a ser ponente de la Cumbre Internacional de la Mujer con Seguridad, representando a una organización argentina, bueno, y que va a ser ya ecuatoriana actualmente, bajo la batuta de Natalie, y también pues es un gran honor, considerando que Henry también va a ser uno de los ponentes, y mira, qué gusto que estés también aquí con nosotros. Bueno, queremos pasar ya directamente sobre esta situación. No sé, Natalie, si deseas decir alguna cosa antes de empezar, con mucho gusto. Gracias por la palabra, Edison. Sí, estoy muy emocionada de compartir este espacio y gracias por dar el preámbulo de mi perfil profesional. Es lo mínimo que he podido conseguir para poder servir a mi país. Considero que en el ámbito de la seguridad las mujeres estamos en desventaja porque debemos prepararnos en seguridad, debemos apasionarnos de la seguridad, amar la seguridad para poder brindar un mejor servicio desde nuestros espacios, en especial cuando estamos liderando espacios a nivel nacional, que es lo que ventajosamente he podido hacer. Y sí, Edison y Henry, voy a compartir panel en el programa de seguridad, Mujeres con Seguridad. Voy a representar a Nosotras en Seguridad, que es un gremio de mujeres a nivel regional. Existen mujeres valiosísimas con muchos conocimientos en el ámbito de la seguridad de Colombia, México, Perú, Argentina. Hoy me suman como ecuatoriana y estaré gustosa de compartir los conocimientos y las experiencias que he podido palpar y desarrollar en territorio, porque la seguridad no se la conoce en el escritorio, se la conoce en el territorio. Eso es todo, Edison. Qué lujo, qué lujo. Realmente me complace mucho estar con estos dos grandes profesionales, Natalie y Henry, y obviamente más aún contigo, mi estimada Natalie, que tenemos el gusto, quizás el bautizo de esta designación de lo que tiene que ver con nosotras en seguridad o con seguridad. En seguridad. En seguridad, sí, sí, bueno, tengo un directo de amigas en Argentina, por eso lo sumé a ello, pero obviamente estaba dejando de lado las otras amigas profesionales, damas que también están formando parte de esto y te felicito enormemente, como te dije cuando hubo este nexo. Bueno, en todo caso, Gracias. vamos a la materia. Henry, te doy el paso, por favor. Gracias, Edison. Sí, habíamos hablado en el capítulo anterior, hace 8 días, el jueves, y aprovechando que hoy tenemos a una invitada que de profesión abogada, tenemos que empezar a determinar el por qué el presidente Trump en Estados Unidos manifestaba o se refiere hacia los deportados como personas delincuentes, criminales, indeseables y peligrosos. Y es preciso entender que en la normatividad estadounidense, el tema del deportado para ellos es un delincuente. Y precisamente es un delincuente porque ha ingresado a su país, a Estados Unidos, sin el cumplimiento formal de todos los requisitos que ellos tienen para dicho evento o dicho proceso. Al no hacerlo legalmente, pues para ellos es un delincuente y ellos lo consideran de esa forma. Lo que pasa es que no sé por qué ahora le dimos tanto aire y especialmente en Colombia al tema de las deportaciones cuando este tema no es nuevo. Este tema viene desde hace mucho rato y es más, desde el año 1924 se generaron las primeras normatividades o leyes en los Estados Unidos que hablaban respecto a las deportaciones de
personas ilegales en el territorio estadounidense. Y luego viene la historia de los presidentes y cada uno de esos presidentes con su respectiva cantidad de deportaciones en sus periodos presidenciales. Tan es así que para el caso de Colombia, que fue el que más ha hecho bulla con esta situación, y yo lo traigo en el sentido de populismo barato por parte del mandatario aquí en Colombia, porque en el periodo presidencial de Biden, hasta el año 2024, este presidente deportó casi 30.000 colombianos. Y las condiciones de las deportaciones fueron las mismas en aviones militares, esposados de pies y manos y cintura y traídos al territorio nacional y pues esperados acá por Migración Colombia. Sin embargo, de ese periodo presidencial del presidente Biden hasta el año 2024, hubo 2 años de este actual gobierno de Colombia recibiendo deportados del presidente Biden en las mismas condiciones, y hasta ahora vino a generar semejante bulla que casi nos cuesta unas sanciones económicas a nuestro país por este tipo de pronunciamientos sin las consecuencias diplomáticas, sin mediar diplomáticamente, sin el uso de la diplomacia entre países, sino por el uso inadecuado de las redes sociales, como en este caso es X, que es lo que maneja el actual presidente acá en Colombia. Entonces, ese tipo de situaciones, no se presentó ningún tipo de rechazo en estos 2 años que lleva este gobierno hacia el presidente Biden o la administración Biden en esa calidad de deportados, pero sí en el primer envío de deportados de Estados Unidos del presidente Trump, entonces salió a relucir como buen samaritano este tipo de situaciones. No es nuevo, reitero, no es nuevo. Para los Estados Unidos se están acogiendo a la normatividad que ellos tienen y que están soportados jurídicamente o legalmente el enviar las personas esposadas de pies y manos, manifestando la seguridad del vuelo de regreso hacia su país de origen, y es avalado por las altas cortes en los Estados Unidos. Entonces, esto como un pequeño preámbulo, un pequeño abrebocas a la situación que vamos a ver en el día de hoy, porque continuamos por ese trayecto, continuamos por este camino, vamos a seguir mirando a ver cuál es la actitud y podemos llegar a comparar, a hacer un paralelo entre estos 2 países hermanos como es Colombia y como es Ecuador, con el tema de las deportaciones y lo que nos va a generar nuevamente, no porque no los queramos tener acá, no porque estemos estigmatizando a todo el que llegue deportado, no, sino porque si se fueron para allá buscando nuevas oportunidades, porque aquí no las tenían, ahora aquí, ¿qué van a llegar a hacer? Así que, pues nada, Edison, yo creo que podemos ya dar inicio a nuestra dinámica para escuchar a nuestra invitada del día de hoy, mostrando el video que usted nos trae desde Ecuador. Sí, sí, con gusto. Vamos a pasar este video introductorio también, lo que tiene que ver con algo de lo que se está viviendo obviamente en el Ecuador, y luego pues daríamos paso inmediatamente, Natalie, a tu análisis en cuanto a el video y en cuanto también a lo que se está viviendo aquí en el Ecuador y bajo tu lupa, ¿no? Con gusto. Tolerancia cero es el mensaje de Donald Trump por las masivas redadas y el inicio de las deportaciones de migrantes a nivel internacional. Según el Departamento de Migración de los Estados Unidos, los países que registran personas listas para deportar son Honduras, Guatemala, México, El Salvador, Nicaragua, Cuba, Brasil, Haití, Ecuador, Colombia y Venezuela. Siendo Honduras el país con mayor cantidad de personas a deportar, la cifra asciende a 262.000 hondureños. En la lista también se registra Ecuador, con más de 32.000 ecuatorianos
ecuatorianos que disponen de la boleta de retorno. María Belén Albuja, abogada especialista en derecho migratorio, detalló en nuestro espacio de entrevista en Teleamazonas que las condiciones de deportación para los ecuatorianos varía. Los que están en fila como prioridad para deportación y remoción a Ecuador son personas que han tenido o antecedentes criminales en Ecuador o en Estados Unidos, crímenes graves y los que lamentablemente por nervios y sin información aceptan la deportación sin una pelea legal. Albuja también recomendó a los ecuatorianos que residen en los Estados Unidos mantener documentos para evitar ser deportados. Le recomiendo a las personas tener documentos con el nombre, la dirección, que comprueben su estadía en los Estados Unidos por más de 2 años para que no sean sujetos a estas deportaciones expeditas. La incertidumbre de los migrantes no solo se da en Estados Unidos, sino en su estatus en Ecuador, pues muchos de ellos migraron en la búsqueda de un trabajo. Para Alberto Acosta Burneo, editor de Análisis Semanal, esa incertidumbre debe ser analizada por el gobierno actual y para el entrante. El reto del nuevo gobierno tiene que empezar destrabando esa inversión en los sectores estratégicos, que hay un candado constitucional que bloquea la inversión privada y que le establece que es apenas una excepción a la regla, que la regla es del monopolio estatal. Eso limita muchísimo el crecimiento del país y el resto del desafío viene por el lado de los trabas, los trámites excesivos que hacen que sea tan difícil emprender en el país. Tema clave para los candidatos a la presidencia al ser una de las situaciones que debe afrontar. Ese es uno de los motivos por los cuales nos involucramos en la política, hacer que la vida de la gente cambie para bien, que no tenga la necesidad de irse a otro país a trabajar, que las oportunidades estén en su propia patria, en su propio país. Al momento, Ecuador no dispone de una fecha en la que se inicie el proceso de deportación desde los Estados Unidos. Erika Vera, Teleamazonas. Bueno, te damos paso, mi querida Natalie, con base justamente a estos 3 o 4 escenarios que se han presentado, ¿no? Un poco lo que dijo Henry hace un instante, que eso genera, por eso el tema de nuestro programa, Casuística, ya es algo repetitivo que se está sucediendo durante algún tiempo, no es algo nuevo, obviamente algo de impulso en lo que tiene que ver políticamente también por el nuevo presidente que se encuentra hoy en Estados Unidos, la injerencia política que tú también conoces muy bien con base justamente en lo que está pasando, y esto que es el tema central, ¿no? ¿Qué va a pasar con estos migrantes deportados? ¿Dónde van a poder trabajar? ¿Dónde se van a ubicar? Considerando que muchos de ellos han sido presa de coyotes y tienen una deuda en firme. Te doy el paso, amigo, por favor. Gracias, Edison. Pues quiero empezar recalcando y puntualizando lo que hace un momento lo mencionó muy enfáticamente en un breve resumen, Henry. Es cierto, esta dinámica de las deportaciones no es nada nuevo. De hecho, en el primer mandato de Trump existió una ley justamente que llevaba el nombre de Ley King Riley en honor a la chica que falleció de nacionalidad americana en manos de un señor de nacionalidad venezolana, ¿no? Esto ocurrió en Georgia y eso justamente por eso se dio esta dinámica de el querer a todos los latinos fuera, como en su momento también lo había indicado el primer mandatario de los Estados Unidos. Así también el asesor de Trump anunció que desde el 20 de enero iban a realizar todo este gran número de deportaciones. Ahí yo llamo un poco a la reflexión, Edison y Henry. Son 11 millones de migrantes que tienen que deportar los Estados Unidos. Trump anunció que 1.200 a 1.400 va a deportar por día. Ya haciendo un cálculo, eso implica más o menos 500,000 por año. En 2 años, medio millón por año, es decir, 2 millones en los 4 años en los que Trump estará en el gobierno, ¿no? Entonces también hay que darle un poco de este tinte político y de este tinte populista, porque no va a poder deportar los 11 millones de migrantes que quiere hacerlos de diferentes nacionalidades, ¿no? Partiendo de ahí, de lo que se puede y de lo que no se puede. Pero también hay que entender que es una estrategia
con tinte netamente populista, porque también se quiere conseguir causar miedo a través de una metodología que se llama criminología mediática. Entonces tú causas miedo a los migrantes y se autodeportan, que es lo que eso quiere Trump. Es parte de las estrategias, ¿no? Eso también hay que entender que es un poco del juego del subconsciente con las personas que en efecto no quieren perder su vida por la que lucharon, por la que se endeudaron, por la que cruzaron la frontera, como tú también lo mencionaste, Henry. Hay muchas de las personas que se fueron endeudando para pasar con coyoteros. Entonces, ¿qué va a pasar con esa gente? Tienes dos salidas de ahí. O aumenta los suicidios o aumenta la criminalidad donde sea que vaya, porque tienen que cubrir el dinero que con el que se fueron endeudados tienen que cubrir. El dinero con el que tienen que venir a sobrevivir, que no lo tienen, porque no es que van a tener un trabajo inmediato, no, en lo absoluto. De hecho, Ecuador, a través de nuestro presidente en estos momentos, Daniel Noboa, manifestó que les iba a dar un mensual más o menos por 3 meses. Pero ¿qué va a pasar después de esos 3 meses? Tenemos niños, tenemos adultos mayores, debemos de entender cuáles son la dinámica de nuestras leyes también. A partir de los 45 años es muy poco probable que tú puedas acceder a una planta laboral. Entonces, al momento, según las últimas declaraciones, ya se han deportado 1.297 ecuatorianos. Con ese estigma, que también muy bien lo mencionaste, Henry, ese estigma de que son criminales. ¿Por qué se maximiza de esta forma? Porque en Estados Unidos dieron la disposición a través de esta política cero tolerancia, dieron que no importa, así tú realices una infracción de tránsito, eres un criminal y tienen que deportarte, ¿ya? Entonces, todo esto se engloba en lo que ya conversamos hace un momento, un poco de tinte político, un poco de populismo penal, y eso a nosotros como ecuatorianos que estamos dentro de nuestro territorio, no es que nos afecte que vengan nuestros compatriotas, al contrario, nosotros con los brazos abiertos los vamos a recibir. El problema es cuál es la metodología que el Estado va a utilizar con los 1.297 ecuatorianos. Y de hecho, no vienen familias completas. Niños se quedan en Estados Unidos, son deportados sus padres o viceversa, porque no pueden quedarse. El hecho de que tú tengas un hijo menor de edad en Estados Unidos no es un ancla para que tú, si vas a ser deportado, también te quedes con tu hijo, en lo absoluto. De hecho, están acoplando centros en los que los niños serán trasladados ya que no se encuentran con sus padres porque sus padres han sido deportados. Y aquí también me permito hacer otro análisis muy profundo, Henry y Edison, porque no es que se elimina la migración, no se elimina, se alimenta la ilegalidad. Se alimenta esa ilegalidad donde les vas a dar qué hacer y de dónde comer al coyoterismo. Ellos van a buscar la forma. Ellos van a buscar la forma porque eso es parte de la gobernanza criminal. Eso es parte, la debilidad del Estado en contra de la sociedad hace que la gobernanza criminal se apodere de esas pequeñas brechas y busquen el negocio. Entonces siempre va a haber, el coyotero no va a dejar de existir, el coyotero no va a dejar de comer, el coyotero va a buscar la forma, así no lo logre, pero va a llenar de esperanzas a quienes quieren seguir cruzando la frontera. Tal vez vamos a tener un poco de pausa al respecto de las personas que en estos momentos no se atrevan a ir a Estados Unidos, justamente por lo que hablé hace un momento, el atacar al subconsciente a través de esta criminología mediática, que es causarle miedo al latino para no migrar. Entonces, es posible que se dejen pausa, pero no se va a eliminar. ¿Por qué? Porque el delito y la ilegalidad es dinámico, es dinámico. Entonces, la informalidad, la ilegalidad y la delincuencia es dinámica. En este caso, no todos los migrantes
que en especial de los que se están deportando, tienen antecedentes penales, pero en Estados Unidos sí los consideran así como te comenté hace un momento, tan solo por una infracción de tránsito. Entonces sí es bastante preocupante porque por lo general la gente, la ciudadanía, las personas que migraron con estos sueños fueron dejando todo. ¿Y qué vienen a recuperar? ¿Qué traen? Traen problemas, traen estrés. Se va a aumentar el índice de personas autolíticas. ¿Qué quiere decir personas con síntomas autolíticos? Personas que van a querer suicidarse, van a querer terminar con su vida. Entonces, eso, arrastrar a una sociedad que está debilitada como la ecuatoriana, es romper con lo más importante que tiene el Estado. ¿Cuál es el núcleo más importante del Estado? La familia. Entonces, eso se va a romper, eso se va a tergiversar, eso se va a fraccionar. Y sí me preocupa los jóvenes cómo se van a desarrollar, sea allá o sea aquí en el Ecuador, porque su sentido de pertenencia se va a ver completamente fraccionado. Criminológicamente hablando, sería importante que el país, en este caso el Ecuador, busque la manera de dar qué hacer a los 1.297 personas que vienen conforme los trabajos que han estado haciendo en Estados Unidos. Es decir, si hay personas que se estaban dedicando a segmentar, ¿no? Segmentar. A ver, de los 1.297 que en estos momentos ya se encuentran dentro del país, a ver, ¿cuántas personas se encontraban dentro del área de la construcción? ¿Cuántas personas se encontraban dentro del área de gastronomía? Listo, tratemos de buscarles espacios, porque son personas que se fueron a buscar un medio extra y no son delincuentes. Fueron a buscar una mejor vida y tenemos nosotros que darles las condiciones para que tengan esa mejor vida en su territorio. Esas son mis conclusiones, Edison y Henry. Sigo en el panel para poder debatir lo que ustedes consideren. Sí, Natalie, a ver, algo que de pronto me salta ahorita a la vista y me anticipo un ratito antes de que pase y tome la palabra Henry. Eh, una pregunta quizás puntual y que tiene relación con lo que acabas de obviamente decir y que algo también lo hemos disgregado, ¿no? En la información que se tiene, se ha determinado que algunos de los que han venido, obviamente no todos son delincuentes y tenemos muy claro eso, pero sí hay ciertas personas que han huido del sistema, del sistema judicial del Ecuador justamente a este país y que tienen deudas con la justicia. Considerando el hecho de tu amplia experiencia en lo que tiene que ver con el tema de tanto asesor como miembro del consejo, de la asamblea, del mismo municipio, de la ciudad, del mismo gobierno que tú has podido estar presente en estas situaciones, ¿cómo crees que debe ser enfocado, considerando también este tiempo y este lapso que es un poco crítico por el tema de que estamos a puertas de una segunda vuelta electoral y, y todo lo que se está haciendo puede volverse justamente como parte de la propaganda, ¿no? De un lado y del otro. ¿Qué comentario nos darías? Dos cosas ahí fundamentales a tomar en cuenta. La primera es, si bien es cierto, esto va a ser parte del mitin político para ganar votos. Entonces van a ofrecer de todo que no se pueda cumplir. Así como en algún momento un candidato dijo 5 cárceles, cinco cementerios. Eso no se puede hacer. Entonces, de la misma forma, estamos acostumbrados a un populismo penal propiamente dicho, entonces van a ofrecer de todo. Lo que hay que entender es que no podemos irnos contra los derechos humanos. Las personas privadas de la libertad son personas que también tienen sus derechos, indistintamente de que digamos, ok, pero ellos no respetaron o violentaron los derechos de las personas a quien, en este caso, un ejemplo, asesinaron, robaron, mataron, etcétera. Sin embargo, me da mucha pena que de todos los candidatos, ninguno se haya enfocado en entender que no tenemos una ley de rehabilitación y de reinserción social. Entonces, mientras ninguno de los candidatos hable de una verdadera normativa en rehabilitación y reinserción social
que se acerque a la población penitenciaria, no podemos seguir acumulando presos. Las personas privadas de la libertad o que tienen que pagar frente a la justicia, que tienen deudas con la justicia, en el Ecuador, en Estados Unidos o en los países vecinos, tienen que continuar cumpliendo su pena. Fueron sentenciados, deben continuar cumpliendo su pena, pero ¿bajo qué circunstancias? Recordemos que tenemos un exceso de población penitenciaria. Dentro de las 34 cárceles tenemos hacinamiento carcelario. ¿Qué va a pasar si es que esos 1.297, digamos, los 97 son personas privadas de la libertad? ¿Cuál es el mecanismo para ellos? ¿Cómo los van a rehabilitar? ¿Cómo los van a reinsertar? Si ni siquiera a nuestros 34 centros de prevención de privación de libertad podemos. Imagínate 97 más. Y sumado a eso, las personas privadas de la libertad que día a día son puestas ante la autoridad competente, ¿no? Y sumado a eso, las personas privadas de la libertad que tampoco tienen una sentencia ejecutoriada, ni siquiera tienen una sentencia en firme. Entonces, lo primero que deberíamos arreglar son dos cosas. El empezar a depurar las personas privadas de la libertad que necesitan una sentencia para que no estén únicamente de visitantes y llenando los cupos en las prisiones. Y la segunda es tener una verdadera ley de rehabilitación y de reinserción social que nos sirva para recibir a los privados de la libertad que vienen deportados y que nos sirva para atender nuestra población penitenciaria que tenemos hasta el momento. Sí, correcto, Natalie. Yo tengo lo siguiente. Bien decía usted, y tiene toda la razón, que por más deportaciones que se presenten y se estén realizando y se vayan a realizar en estos 4 años de gobierno del presidente Trump, la migración no va a parar. Y bien decía el coyote, entre comillas, va a empezar a mirar todas las posibles rutas o cursos de acción para poder ingresar personas, ya no sea por la frontera donde va a haber ejército y donde está el ICE, sino por otras partes, haciendo túneles como ya siempre lo han hecho, como eso no es un misterio para nada, pero con el simple hecho de mirar nosotros, en Colombia, por ejemplo, el Urabá, que es donde se concentra la gente, esa ola migrante que viene de muchos países hacia Colombia, que llega a Urabá, pasa a Panamá, sigue por Centroamérica hasta México y queriendo llegar a Estados Unidos. Si esto fuera así y si esto se buscara o si este fuera el objetivo de las deportaciones, pues diría uno que Urabá debería estar hoy desocupado, pero no es así. Todavía hay gente queriendo pasar el tapón del Darién, esa selva inhóspita, para poder llegar a Panamá y seguir su camino hacia Centroamérica, Estados Unidos. Entonces, este tema no se cura ni se va a parar con deportar. Bien, también hay que entender que el presidente Trump manifestaba qué tipos de personas iba a darles la deportación, ¿no? Que eran aquellos que fueran integrantes de bandas criminales, ¿no? Que hayan cometido delitos en Estados Unidos, que hayan o que estén a la espera del juzgamiento en una de las cortes de los Estados Unidos. Y por último, aquellos que no tienen ningún tipo de documento legal para su permanencia en los Estados Unidos. Esas serían las personas inicialmente que va a seleccionar para esos 4 años de deportaciones. Otro tema que sí me parece importante, o también me parece importante, es, y quisiera que lo analizáramos también, Natalie, es el tema de las remesas. Esas remesas en dólares que le representan bastante ingreso a cada uno de nuestros países y que se originan de esa misma migración, de esa persona que va a Estados Unidos buscando su famoso sueño americano, que llega allá y estando allá empieza a enviar dineros en dólares hacia nuestros países con el fin de querer mejorar la condición social de sus familias. Pero al deportar a estas personas para acá, entonces vamos a encontrar 2 afectados. 1, al que migró buscando ese sueño americano, y 2, a la familia que se está o que percibía esos dineros enviados desde Estados Unidos
y que de una u otra forma les mejoraba su condición social y que podían arreglar su casa, que podían tener su carrito, mejorar su condición económica y etcétera. Ya con esto no se va a poder presentar. Entonces, es otro tema, otro problema social que se nos viene encima, no solamente los deportados, sino las familias de los deportados que recibían estas remesas desde los Estados Unidos. ¿Qué estará haciendo o qué estará pensando el gobierno, en este caso Ecuador, para este tipo de situaciones? Porque están ofreciendo, sí, $470 mensuales por 3 meses, pero y después de los 3 meses, ahora son $470 mensuales, pero la canasta familiar en Ecuador vale $785, lo básico de la canasta familiar. Ahí hay un faltante y fuera de eso sumémosle el faltante de la remesa que era el que de pronto suplía ese faltante. Entonces, ¿cómo se podría manejar ese tipo de situaciones, Natalie? Henry, hay que entender que nuestro país no está completamente fortalecido en ninguna ley económica fuerte, ni tampoco en una ley laboral fuerte. Entonces, ahí hago una reflexión, sostengo la reflexión que hice hace un momento. La gran mayoría de personas que van a ser deportadas también o pueden ser mayores de 45 años o pueden ser adultos mayores también. Se les va a hacer complicado acceder a una planta de trabajo. Sin embargo, los casi $400, $470 que les van a dar un sueldo básico, que como tú muy bien lo precisaste, no alcanza para una canasta básica familiar, al menos de unas 5 personas, y considerando que lo que se va a movilizar son familias, ¿no? Entonces, no es que solo va Natalie Logroño, no. Natalie Logroño y sus 3 hijos, su esposo, los tíos y todas las personas que estaban viviendo conmigo a las que pude llevar o a las que pude solicitar, ¿no? Ahora, siguiendo con la línea de tu pregunta, esto se responde con una frase muy, muy dura, que es, ni para nosotros tenemos, tampoco para los que vienen. Alguna frase que en algún momento mi abuela lo sostuvo. Es penoso, pero es real. Más allá de los 3 meses que el presidente actual ofreció, si es que él sigue en el cargo, garanticemos esos 3 meses también, ¿no? Pero y si se cambia de presidente, ¿cuál va a ser la línea presidencial? Porque tampoco se ha manifestado. Tengo entendido que al momento hay 2 candidatos que van a ir a la segunda vuelta, que es Luisa González y nuestro actual presidente, Daniel Noboa, pero no les hemos escuchado hablar qué van a hacer con esos 1,297 migrantes, ¿no? Que vamos a recibir. En el ámbito laboral, hasta el momento, ni siquiera tenemos garantizados los 3 meses, querido Henry. Sí, 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 sí. Ahora, lo que bien decía Edison anteriormente, se está convirtiendo en un tema político, una bandera para ondear en este tipo de campañas politiqueras, empezar a hablar del tema de las deportaciones y empezar a ofrecer esta vía y la otra. La pregunta es, ¿por qué no lo hicieron antes de que la gente se fuera? ¿Por qué vienen a ofrecerlo ahora que nos los están regresando, ¿no? Aquí hay un caso particular. Aquí el presidente nuestro, bienvenidos, este es su país, los queremos, los recibimos con abrazos y para que mejoren sus condiciones les vamos a ofrecer unos préstamos. Pero si se fueron porque no tenían condiciones económicas, se fueron buscando una mejor situación económica, una mejor solvencia económica, los regresan sin cero o en ceros, ¿cómo van a pretender que van a sacar un préstamo en un banco? ¿Y con qué lo van a soportar? Entonces dice uno, esto es puro populismo barato para que la gente aplauda en los 30 segundos del discurso ridículo, pero después, ¿qué? Es la sociedad la que empieza a asumir esa problemática social, valga la redundancia, porque bien lo decía Natalie, de una u otra forma, y no se justifica, ni lo estoy justificando, pero la familia que no tiene con qué comer no se va a dejar morir de hambre y va a tener que empezar a hacer algún tipo de actividad y generalmente se enfocan en la delincuencia. Y es cuando se incrementan los índices de robos,
o de hurtos, pues dependiendo del país, porque en Colombia no existe el robo, existe el hurto tipificado en el Código Penal, pero a esto es que se van a dedicar o van a ser caldo de cultivo para las organizaciones criminales, bandas de delincuencia común, delincuencia organizada, que los van a empezar a llamar, a ofrecerles un dinero porque no están haciendo nada, yo me voy, yo no voy a dejar morir de hambre mi casa, mi familia, me voy a trabajar y empiezo a delinquir y se van a empezar a llenar de más bandas delincuenciales o las que ya hay se van a agrandar. Entonces, yo creo que se están tomando muy a la ligera los mandatarios actuales esta problemática y no le están dando como la debida responsabilidad y el debido celo a lo que se nos puede llegar a presentar en la región, porque no es en nuestros países, es en la región. Y el crimen transnacional, ya lo hemos visto y lo hemos analizado aquí en el programa, y hemos puesto siempre de precedente la famosa banda transnacional del Tren de Aragua, que está por todos los países y está en 52 ciudades de los Estados Unidos y que está acaparando todas estas personas que empiezan a llegar. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para poder neutralizar estas bandas y que estos deportados no se vuelvan en ese caldo de cultivo para ellos? Henry, ¿cómo vamos a evitar que se vuelva un caldo de cultivo para las organizaciones criminales? Déjame decirte que muy difícil. ¿Por qué? Porque tenemos la costumbre de, como país, como países y como región, no enfocarnos en las causas, sino en los efectos, ser reactivos. Entonces, ahí va tu primera apreciación, ¿no? De por qué no se ofreció esto antes de que se vayan. En nuestro caso, desde el 2000 tenemos una ola migratoria muy grande porque se dolarizó. Entonces ahí se fueron fraccionando las familias y empezaron a hacer ciertos nichos juveniles donde se fueron formando las pandillas, porque empezaron a desarrollar un sentido de pertenencia con esos grupos juveniles, ¿no? Entonces, claro, mi familia no está, no tengo mi sentido de pertenencia, lo empiezo a desarrollar. Entonces ahí voy alimentando las pandillas que en sus momentos, los que ahora son ochoneros, en el 2000, en 1995, si no me equivoco, se llamaban corbicheros. Entonces voy como joven, como niño, como adulto, voy desarrollando ese sentido de pertenencia acá con mis amigos del barrio y ahí voy formando todos estos nichos, justamente por la falta de estructura familiar. Ahora, el cómo evitar que sea caldo de cultivo de las organizaciones criminales, difícil. ¿Por qué? Porque las organizaciones criminales tienen una particularidad y es ser el seguro social de la gente. Entonces, vengo yo necesito, Natalie Logroño, necesito una insulina para mi hijo porque en Estados Unidos yo estaba tratándole de una enfermedad que en Ecuador no la pueden tratar, pero necesito eso porque en Ecuador es sumamente caro. Perfecto. ¿Quién me va a solucionar? Ministerio de Salud no tiene ni siquiera una paracetamol. Las fundaciones por ahí a duras penas, tal vez si tengo a alguien muy fuerte que me pueda ayudar con alguna fundación que es de 10 a la -1. Pero ¿quién viene? Viene el señor de los globos, me golpea la puerta y me dice, a ver, usted tiene un problema con su hijita, ¿no es cierto? Pero también tiene un niño de 14 años. Necesito que usted me alquile a su hijo de 14 años por $500, solamente para que sea campanero. Yo estoy desesperada. ¿Quién viene a solucionarme las cosas? ¿El Estado o el crimen organizado? Entonces los empiezo a legitimar. Eso es parte de la gobernanza criminal y nosotros como Estado no entendemos eso y qué pena que sea a nivel región, porque creemos que con movilizar policías, militares, tanquetas, patrulleros solucionamos los temas de la seguridad y no es así, porque no tenemos un análisis situacional per se. De hecho, la seguridad no es igual. Solo te hablo en la capital. No es lo mismo hablar de seguridad en el sur de Quito que hablar de seguridad en el norte de Quito.
Solo aquí, imagínate, peor a nivel región. Entonces, si nosotros seguimos entendiendo como Estado que debemos solo ser reactivos, 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 no vamos a atacar las causas. Y ojo, que nuestra Constitución lo dice en el artículo 393, es muy claro. El Estado garantizará la seguridad humana. Entonces, debes primero fortalecer esa seguridad humana. ¿Y qué es la seguridad humana? Seguridad alimentaria, seguridad de salud, seguridad social, etcétera, donde tú puedas desarrollar tus libertades. Pero si el propio Estado no te da, deja esa brecha abierta para que venga el crimen organizado y se vuelva tu seguro social, te solucione las cosas. Entonces, Henry, para concluir con tu cuestionamiento, muy difícilmente, que las personas que vienen de deportados no sean caldo de cultivo para el crimen organizado. No todos, obviamente, pero una gran mayoría sí van a aportar porque les va a tocar, Henry, les va a tocar, porque van a tener que sobrevivir, como tú bien lo dices, después de los 3 meses, ¿qué van a hacer? Y ojo, si es que tal vez en su momento aquí en el Ecuador hicieran lo mismo, que como un ejemplo muy acertado lo hiciste, que en Colombia daban los préstamos, acá, te vas a endeudar una segunda deuda? Perdón, una tercera, porque vienes la deuda del coyotero, la deuda que dejaste en Estados Unidos y la deuda que tienes aquí. ¿Y con qué lo vas a pagar? No tienes ingresos. Entonces empiezo a alquilar también a mis hijos. Me toca buscar la forma. Así es Eh, tan triste esto. Exactamente, sí. En un análisis que se hacía o que hice, tomándome obviamente esa situación, considerando obviamente unos datos que también había obtenido, sobre un aspecto que se tiene un poquito también no tan claro y que se habla sobre el tema de la migración y que se le inculpa a la migración como causante de lo que tiene que ver justamente con la inseguridad ciudadana, que no necesariamente es así. Más bien es al revés. Esta migración que existe se vuelve presa de la inseguridad que existe ya en los países donde van. Demoraría mucho en dar ciertos datos, pero en todo caso es así. Sin embargo, en ese sentido, pues pensaría yo también, y estoy muy de acuerdo con lo que tú dices, Natalie, que no necesariamente estas personas que regresan al país puedan de una u otra forma encasillarse directamente como miembros activos de estas bandas delincuenciales. No que de pronto, al ser eh, redundando presas de lo que está sucediendo y siendo en ese sentido de personas frágiles de lo que tiene que ver justamente con su situación, podrían obviamente terminar en temas de maltratos, en temas de vacunas, en temas justamente hablábamos hace unos capítulos anteriores de los préstamos que se hacen, préstamos entre comillas, que obviamente lo que viene a la par es justamente a cobrar deudas y a lograr que sean deudas incobrables. En ese sentido, y tomando en consideración lo que tú acabas de mencionar, que no es suficiente o quizás algo que yo también estoy totalmente en desacuerdo, de aumentar el tema de la presencia militar, el tema de la presencia policial y en el sentido de la poca parte de lo que tiene que ver con el análisis en los municipios especialmente, a la carencia de conocimiento de lo que tiene que ver con el estudio en sí mismo de la seguridad en la parte técnica. ¿Cómo crees tú, y esta pregunta ya sería obviamente, pienso para cerrar el programa, que debería actuar los municipios en este sentido para apoyar de alguna manera esta situación? Sin embargo, considerando también el hecho de que tú acabas de ser muy clara, el Estado obviamente es el responsable de la seguridad, pero de una u otra manera, este trabajo más interno, de una u otra manera también le toca asumir a los gobiernos descentralizados. ¿Cómo crees tú que debería de afrontarlo y qué debería hacer? Edison, eso es una pelea que yo tengo constante, ¿no? El hacer entender que el Estado no es solo gobierno central. El Estado es
todos los niveles de gobierno que existen en el país. Incluye gobiernos autónomos descentralizados, juntas parroquiales, incluye gobiernos provinciales, etcétera. Todo nivel de gobierno. El artículo 393 de la Constitución te dice que el Estado, aparataje estatal, debe garantizar la seguridad humana a todo nivel de gobierno. El problema que tenemos, y no sé ahí, Henry, si tú me corriges, no sé si esto sea a nivel región, pero a nivel de nosotros como Ecuador sí tenemos una problemática, que nosotros no tenemos definido un concepto de seguridad. Si bien es cierto, se habla de la seguridad ciudadana, se habla de la seguridad humana y etcétera, pero ¿qué para cada quien? No hay, ¿ya? Entonces, existe la seguridad ciudadana, la seguridad pública y la seguridad nacional. Pero como no tenemos nosotros englobado eso en conceptos, creemos que como gobiernos autónomos, al entender que la policía es nacional, nosotros, como comprendemos que solo la policía y los militares son sinónimo hashtag de seguridad, creemos que como municipios no se puede hacer nada y eso es completamente falso. Tenemos una normativa que se llama el COTAD. En el COTAD, desde el artículo 41J hasta el 71, te establece las competencias en el ámbito de la seguridad con la policía y con los otros niveles de gobierno. El problema es que no lo entendemos porque no queremos entenderlo. La seguridad preventiva, la seguridad ciudadana es competencia de los gobiernos autónomos descentralizados a todo nivel. ¿Es competencia en qué? En urbanismo y seguridad. Es competente porque ellos son los dueños del territorio. Ellos deberían ser los competentes para reducir los delitos de oportunidad. Exacto. Es fácil. Yo soy dueño del territorio. Yo debo tener mi calle alumbrada para que se disminuyan los delitos de oportunidad. ¿Estoy o no estoy haciendo seguridad? Obvio que estoy haciendo seguridad. Las alarmas comunitarias es un efecto disuasivo, perfecto, también estoy haciendo seguridad, pero no estoy haciendo seguridad pagando la gasolina de los patrulleros, no estoy haciendo seguridad comprando terrenos para los UPCs, no estoy haciendo seguridad dando más patrulleros o dando camionetas, no. No estoy haciendo seguridad. Hago seguridad cuando me siento con mi director de seguridad ciudadana del municipio, porque eso más, deben tener en nómina, los 221 municipios deben tener en su nómina un especialista en seguridad ciudadana, no en seguridad y salud ocupacional, en seguridad ciudadana, porque el territorio es mío. Porque yo soy el dueño del territorio, porque yo conozco a las vecinas, a los vecinos, a las tiendas. Ellos son mis ojos, ellos son mi vigilancia natural. Entonces, si yo tengo un buen sistema anclado a la seguridad pública, que en este caso vendría a ser la Policía Nacional, tenemos los chats ciudadanos. ¿Qué pasa con los chats ciudadanos? Hay información valiosísima, Edison y Henry, pero valiosísima, que es anónima, que simplemente te llega al chat y te dice, ¿sabe qué? En la esquina está un carro parqueado ya media hora y está sospechoso. Primero, no tienes un patrullero que acuda inmediatamente. Entonces, ¿qué pasa con esa información? Nadie la lee. Tercero, se la pierde porque luego cambian de oficial de policía y ¿qué pasó con esa información? Esa información es muy valiosa para entender tu territorio, porque no la vas a entender con las denuncias. Esos son cifras y las cifras negras donde quedan. La gente no denuncia por dos cosas. Primero, por miedo y segundo, por pereza, porque no confían en el Estado. Y como no confían en el Estado, no voy a gastar ni tiempo ni plata yendo a poner una denuncia. ¿Para qué? Me expongo yo, ni siquiera tengo para darle los 35 centavos a mi hijo que vaya en bus. Ya voy a irme a poner la denuncia que queda de polo a polo. No, no lo hacen. Entonces, si tú como alcalde o tú como prefecto no conoces las necesidades porque no has hecho un análisis situacional de tu sector, no vas a poder atacarlo, porque obviamente lo que no se conoce no se puede atacar. Lo importante es entender que los 221 municipios, en este caso hablando de los gobiernos autónomos descentralizados municipales, son competentes en prevención situacional. Y la prevención situacional es 100% atacar
los delitos de oportunidad. No te vas a meter en temas de secuestro, de extorsión y demás. No, pero sí puedes reducir los temas de violencia intrafamiliar, puedes reducir los temas de trata, tal vez, porque entiendes que en los prostíbulos cercanos existen niñas o niños que están siendo utilizados como carne de cañón para el trabajo sexual. Eso tienes que trabajarlo con las intendencias, las comisarías a nivel municipal y a nivel nacional. Es una forma de estructura nomás. El que tú como alcalde te sientes y digas, sí, yo soy competente en seguridad. Primero te voy a dar luminaria, segundo te voy a limpiar las calles, tercero voy a adoquinar y todo eso lo puedes hacer así tú solito, no tengas dinero, pero puedes hacer contratos de concurrencia con los otros gobiernos autónomos o puedes hacerlo con las juntas parroquiales o puedes hacerlo con los gobiernos provinciales, pero es cuestión de iniciativa. Eso es todo. Cuestión de iniciativa y ganas. Y entender, porque es un mandato constitucional. El 393 es claro. Todo nivel de gobierno debe responsabilizarse de seguridad. Y adicional a eso, Henry, no sé si tengo un poquito más de tiempo, Edison, pero sí me gustaría hablar que más allá de que a todo nivel de gobierno deben trabajar en seguridad, hay que entender que la seguridad es transversal. Entonces, al hablar de seguridad pública y de seguridad nacional, a nivel estatal, todos los ministerios deberían responder por seguridad. ¿Por qué te digo esto? Ministerio de Educación debe responder por seguridad. Ministerio de Salud debe responder por seguridad. Me van a decir, está loca, no estoy loca. Si no tienes un subcentro de salud cerca que abastezca las necesidades básicas, por lo menos de la población, ¿qué va a pasar? Va a pasar lo que dije hace un momento. El crimen organizado va a tomarse el territorio y va a ser tu seguro social. Entonces, Estado, o lo solucionas tú o te soluciona el crimen organizado. Porque el crimen organizado, vergonzosamente, está más organizado que nosotros y eso sí es tétrico. Si es que el Ministerio de Educación no cambia su malla, no para enseñar ética, porque lo que es ético para ti tal vez no es ético para mí, no para enseñar civismo, porque tal vez tú no tienes ese sentimiento, sino para enseñarte a ti como niña de sexto, séptimo, hablemos de años, de 8, 9, 10, 11, 12 años, a enseñarte a tener un pensamiento crítico, que primero, no es normal que venga tu tío a tocarle a tu hermana, no es normal que venga tu hermano borracho manejando, conduciendo borracho. No es normal que tu abuelita le lance agua hirviendo a la perrita que está preñada en la esquina. Ese tipo de cosas se llama educación social. Entonces, Ministerio de Educación debería enfocarse en crear, no buenos en matemáticas, sociales, naturales, etcétera, buenos ciudadanos, más allá de los desarrollos, del desarrollo cerebral que puedes tener a través de la academia y de todo lo que te enseñan en las aulas, más allá de eso es enseñarte a entender cómo funciona la sociedad. Si es que yo salgo a comprar una funda de chupetes o un chupete, soy una niña de 12 años, salgo a comprar un chupete y viene un joven y me dice, oye, qué bonita que eres, yo te puedo hacer una TikToker famosa. Y yo, como llego a la casa y veo a mi hermana prendida en el TikTok, a mi hermano viendo el TikTok, mi mamá viendo el TikTok, que voy a decir, ay, sí, yo también quiero ser una TikToker famosa, ¿cómo puedo hacer? Entonces, claro, dice, ven, acompáñame. En la esquina queda mi estudio para hacerte una TikToker famosa. Si la niña no ha desarrollado el pensamiento crítico, porque primero mamá no está porque está trabajando, la hermana tampoco está, el papá es un borracho, etcétera. Entonces, ¿quién me va a decir a mí que lo que me está diciendo la persona que me quiere reclutar es verdad o es mentira? Por lo menos necesito que el Estado se haga presente en las aulas y tengo una profesora que por lo menos 1 o 2 horas a la semana me enseña a crear un pensamiento crítico donde yo pueda decir, ¿será? ¿O será que esto es trata? ¿Será que esto es prostitución? ¿Será que esto es tráfico de órganos? No, no, sabe que no. No, muchas gracias, no quiero. Entonces, si no enseñamos eso desde las aulas, ¿quién nos va a enseñar? Porque recordemos que tenemos familias completamente desestructuradas. Recordemos que se nos viene una ola más de familias que están completamente quebrantadas y emocionalmente y económicamente peor aún. Entonces hay que empezar a trabajar y hay que empezar a exigir que aparte de que a todo nivel de gobierno deben responder por seguridad, también mis instituciones de nivel estatal, nacional, deben responderme por seguridad. Ministerio de Obras Públicas, por ejemplo.
Ministerio de Obras Públicas debe trabajar con los gobiernos provinciales y con los gobiernos autónomos descentralizados. Claro, deberían tener una hoja de ruta para trabajar. ¿Cómo es eso de que mi hijo tiene que caminar 1 hora para ir a la escuela sin desayuno? Sin desayuno, porque aparte ese desayuno escolar al que va, que es una galleta que no sirve para nada, que solamente es afrechillo y que es dura, que no me place ni siquiera llegar a la escuela para comer mi galleta con leche. O sea, imagínate. Entonces, tengo que caminar 1 hora de ida, 1 hora de venida, mi hijo de 8 años. En medio de esa hora de ida y vuelta, asoma a Pepito y le dice, ¿para qué vas a la escuela? ¿Para qué vas a ir a la escuela? Bien, toma, mira esta funda, $1.50. Tú te quedas con $1, yo con 50, ¿te parece? Ya, dale. Enganchado para microtraficar. Si yo no le doy como Estado, por lo menos vías de acceso para que vaya a la escuela y no tengan que caminar 1 hora y media, yo alimento la cadena de valor del crimen organizado. Pero es que es obvio. ¿Y eso por qué pasa? Porque como Estado, vuelvo a lo mismo. Seguimos pensando que debemos ser reactivos y no preventivos, atacar las causas y los efectos. Teoría causa-efecto debería funcionar, pero obviamente deberíamos tener una hoja de ruta y entender que existen los 3 tipos de seguridades. Eso es todo, mi querido Edison y Henry. Excelente, excelente. Ha sido realmente un lujo conversar contigo, Natalie. Creo que tenemos que ampliar un poquito el espectro en lo que tiene que ver con otros temas importantes. En todo caso, algún compañero decía que el tiempo es tirano en lo que tiene que ver con ciertas cosas, y en ese caso, pues creo que también se ha cumplido aquí. En todo sentido, en todo caso, Henry, amigo, te doy la palabra si deseas hacer alguna situación, alguna cosa, o ya las conclusiones con respecto al programa. Edison, gracias. No, muy interesante todo lo planteado por Natalie. Es una realidad que tenemos que aceptar como latinoamericanos. No es una realidad de un país, ni de dos, ni de tres. Es una realidad regional y región Latinoamérica, desde Centroamérica hasta el último país en el cono sur de Sudamérica. Tenemos la misma problemática, tenemos y hemos identificado aquí en este programa hasta los mismos actores. Entonces, es una cuestión que no se ve por ningún lado ni se vislumbra esa cooperación internacional entre países para atacar ciertos problemas de región. Lo que manejaba Edison, pues lo manifestó la ONU, fue quien dijo que las migraciones eran un factor incidente en el tema de la inseguridad en los países. Eso lo dice la ONU. Entonces, ¿qué más podemos esperar? ¿No? Por otra parte, bien decía Natalie, y en resumen diría yo, hace falta voluntad política de quienes en este momento ostentan el poder en todos los niveles, local, regional y nacional, en cada uno de nuestros países. Para terminar el tema por eso le hemos manejado esta charla como el riesgo público, ¿no? Como lo que atenta contra la seguridad ciudadana. Y si nosotros miramos cada uno de los estamentos gubernamentales y nos diera por mirar esas matrices de riesgos en cada uno de esos ministerios, vamos a encontrar con sorpresa, o no con sorpresa, porque ya sabríamos que no lo vamos a encontrar. No vamos a encontrar nunca una matriz que sea transversal, como bien decía Natalie, en ese tema del riesgo público, que es el riesgo que atañe a toda una comunidad, a toda una ciudadanía, pero que desafortunadamente los gobiernos no le ponen el debido interés. Y por último, nos hace falta una verdadera ley de seguridad, llámese nacional o de seguridad ciudadana, en cada uno de nuestros países, o en el mejor de los casos, el famoso libro blanco de la seguridad en cada uno de nuestros países. ¿Qué manejamos? Políticas. Y las políticas pasan conforme pasa el mandatario.
La política la instaura el mandatario, se va el mandatario, llega uno nuevo, quita esa política y vengo yo con mis políticas. Mientras que el libro blanco o la famosa ley de seguridad nacional es una ley que debe perdurar por años y que no importa quién llegue, siempre debe ir buscando el mismo norte que genera la ley. Hombre, agradecerle a Natalie su participación en el día de hoy, excelente, todos sus comentarios, bien documentada, la felicito, he aprendido, tengo una hoja llena de datos por lado y lado. Agradecerle también a nuestra audiencia la participación en nuestro programa, sabemos que nos ven, recordarles que vamos en el segundo programa del mes de febrero y que al finalizar el mes de febrero, los 4 jueves, certificaremos a nuestra audiencia como seminario internacional en el tema de la seguridad ciudadana, hablando de las deportaciones. Dentro de 8 días, nuestro capítulo de AIMSE en Guatemala nos trae un invitado desde Guatemala para seguir hablando de las deportaciones ya desde la óptica de Centroamérica y los países que circundan a Guatemala. Entonces, los invitamos desde ya a que no se lo pierdan. Es bueno conocer la situación de la región de Latinoamérica. Es bueno entender cómo se mueven todos estos hilos del poder desde una parte y desde la otra, desde un pensamiento y desde otro, desde una ideología política y desde otra ideología política y desde lo que ya está mandado a recoger como es el comunismo. Así que agradecerle, Natalie, agradezco a nuestra asistencia, nuestros invitados de siempre que nos acompañan, desearles una feliz y excelente noche, bendiciones para todos. Edison, muchas gracias y quedamos en sus manos. Bueno, sí, nuevamente, te agradecemos mucho, Natalie. Ha sido un lujo en realidad que estés aquí con nosotros. Es muy satisfactorio. Estoy muy contento en realidad del manejo de una profesional verdadera de la seguridad. El manejo de la tecnología, del conocimiento en sí mismo, de la parte profesional de seguridad, es muy notorio en ti. Y de hecho, pues doy fe en ese sentido de todos los cargos que has estado tú siendo merecedora, ¿no? Te deseo el mayor de los éxitos y aún más complacido estoy de que formes parte de los panelistas en esta cumbre que se está organizando. Te doy el paso, Natalie, para tus últimas palabras y con ella cerrar el programa. Gracias, Edison. Me he sentido muy halagada el día de hoy en medio de 2 caballeros. Muchas gracias. Pues sí, antes de irme, sí quisiera puntualizar 2 conceptos importantes también que lo mencionó Henry. Uno de ellos, el tema del riesgo, ¿no? Hay también que considerar que ese es un gran problema, no entender que no solo existen riesgos naturales, también existen riesgos antrópicos y son los generados por el hombre. Y ahí tenemos un gran problema. Como no vemos a la seguridad como un riesgo, no la podemos atacar. Entonces, a la seguridad hay que entenderla para atenderla. Ajá. Ha sido un placer para mí compartir este espacio con ustedes. Qué bueno que existan profesionales de este nivel y estos espacios también, porque como les dije hace un momento, el crimen organizado está más organizado que nosotros y no lo podemos permitir. También sería importante considerar y dejar sobre la mesa que a nivel región y en especial, bueno, Ecuador no carece de una política criminal. Y eso es muy penoso porque seguimos confundiendo la política pública con política criminal, cuando la política pública es netamente atacar justamente el área social, fortalecer el área social. Pero para atacar el crimen necesitamos una política criminal. No puedes atender una gastritis como una peritonitis, o sea, algo parecido. Entonces, hay mucho que aprender, hay mucho que entender y estaría gustosa de volver a compartir estos espacios con grandes profesionales como ustedes. Cuenten conmigo para la cumbre internacional. Espero dar lo mejor de mí en esos espacios. Aquí tienen una gran amiga y una gran profesional que estará siempre presta para lo que ustedes necesiten. Ha sido un placer. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Obviamente que sí. Bueno, amigos, muchas gracias a todos los que nos han visto.
Agradezco mucho sus mensajes de quienes nos estuvieron siguiendo y pues la próxima semana tenemos un tema, más que tema, quién lo está organizando, como lo dijo Henry hace un instante, es muy interesante desde esa óptica de estos países que están tan cerca del epicentro de lo que está sucediendo. Bueno, nuevamente, muchas gracias Natalie, Henry, como siempre, un abrazo, nos vemos la próxima semana, que pase muy bien. Chao.